No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando era un adolescente, todavía bastante joven, viví una experiencia que marcó mi vida para siempre. Han pasado muchos años desde entonces, pero cada detalle sigue grabado en mi memoria con una claridad que a veces me resulta insoportable. Esa noche estaba profundamente dormida en mi habitación, envuelta en esa calma ingenua que solo se tiene cuando aún no sabes lo cruel que puede ser el mundo. De pronto me despertó un ruido violento, golpes fuertes, desesperados, directos contra mi ventana. No eran golpes suaves ni accidentales, eran insistentes, urgentes, como si alguien estuviera suplicando que le abrieran. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que sentí que se me iba a salir del pecho. El miedo me paralizó por completo. No me atreví a moverme. Sin pensarlo, me escondí debajo de las cobijas, temblando, tratando de convencerme de que todo había sido parte de un sueño. Me quedé ahí, conteniendo la respiración, esperando que el silencio regresara. Durante unos minutos no se escuchó nada, y por un momento pensé que tal vez había exagerado, pero entonces volvió a suceder. Los golpes regresaron, igual de fuertes, igual de desesperados. Esta vez no pude contenerme. Grité, un grito agudo, lleno de terror. Sentía que algo estaba muy mal, aunque no podía explicarlo. Mi mamá entró corriendo a la habitación, alarmada, preguntándome qué pasaba. Yo estaba llorando, tratando de explicarle entre sollozos que alguien estaba tocando la ventana, que no era normal, que no era una broma. Mientras aún le estaba contando, los golpes se escucharon otra vez. Los dos los oímos, claros, inconfundibles, y de repente se detuvieron de golpe, como si nunca hubieran existido. Mi mamá, tratando de mantener la calma, se acercó a la ventana y la abrió. Miró hacia afuera, revisó alrededor de la casa, pero no había absolutamente nadie, ninguna sombra, ningún ruido, nada que pudiera explicar lo que acabábamos de escuchar. Me dijo que todo estaba bien, que seguramente había sido algo del viento o una rama, pero yo sabía que no era cierto. Esos golpes no eran naturales. Las horas siguientes pasaron lentas. No volví a dormir. Tenía una sensación horrible en el estómago, una inquietud profunda que no se iba. Justo cuando el amanecer comenzaba a asomarse, sonó el teléfono. Esa llamada cambió todo. Era la policía. Nos informaron que mi hermano mayor y mi primo habían sufrido un accidente automovilístico durante la noche. El auto había quedado destrozado. Mi primo logró salir como pudo y corrió desesperado a buscar ayuda. Tocó 3 casas diferentes antes de que alguien finalmente le permitiera usar un teléfono para llamar al 911. Mi hermano no tuvo la misma suerte. Murió antes de que la ambulancia pudiera llegar. Cuando escuché esas palabras, todo encajó de golpe. Los golpes, la desesperación, la urgencia, el silencio repentino. Entendí algo que hasta hoy me resulta imposible de procesar del todo. Nadie había tocado mi ventana físicamente, pero alguien había intentado llegar a mí. Nunca sabré si fue una coincidencia aterradora o algo más, pero esos golpes sonaron exactamente como una súplica, como un último intento de pedir ayuda. Y aún hoy, cuando recuerdo esa noche, no puedo evitar pensar que, de alguna forma, mi hermano estuvo ahí, intentando despedirse. Desde entonces, nunca volví a ver la noche de la misma manera, porque aprendí que hay cosas que ocurren entre la vida y la muerte que no tienen explicación, pero se sienten demasiado reales como para ignorarlas. Esto me pasó hace poco y hasta el día de hoy me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo. Mi gato nunca había hecho nada parecido antes, ni lo volvió a hacer después. Por eso lo que ocurrió esa noche se me quedó grabado en la cabeza. Un par de semanas antes de esto, él estaba completamente normal. Comía bien, dormía como siempre, jugaba, no mostraba ningún comportamiento extraño, nada fuera de lo común. Esa noche en particular, agarré su plato de comida y empecé a bajarlo por las escaleras para darle de comer, como lo hago todos los días. Normalmente, él me sigue de cerca y va maullando desesperado todo el camino, como si no hubiera comido en semanas. Pero esa vez no pasó. Llené su plato en la cocina y cuando volteé me di cuenta de que no estaba ahí. Eso ya me pareció raro, así que regresé hacia las escaleras, y ahí lo vi. Estaba en el escalón de arriba, completamente erizado, inflado como un globo, con la cola gruesa, gruñendo. Pero no me estaba mirando a mí, estaba mirando fijamente la habitación detrás de mí. Me giré de inmediato esperando ver algo, lo que fuera, una persona, un animal,
algo que explicara su reacción, pero no había absolutamente nada, nada fuera de lugar, nada moviéndose, silencio total. Lo más inquietante fue que jamás lo había escuchado gruñir así, nunca. Ese sonido no era un maullido de molestia ni un aviso normal, era un gruñido profundo, agresivo, de miedo puro. Subí las escaleras y puse su comida arriba, pensando que tal vez solo estaba asustado por algo sin importancia, pero la ignoró por completo, ni siquiera la olfateó, seguía gruñendo sin apartar la vista de ese mismo punto. Decidí cargarlo y llevarlo abajo, directamente al lugar en la sala al que estaba reaccionando. En cuanto lo puse en el suelo, se volvió completamente loco, me arañó con todas sus fuerzas, me soltó zarpazos hasta que lo dejé caer y salió disparado de vuelta por las escaleras. En segundos ya estaba arriba otra vez, inflado, gruñendo, aterrorizado. Yo tenía que bañarme, así que traté de convencerme de que solo estaba exagerando. Me metí a la ducha, aunque con una sensación horrible, como si no estuviera solo en la casa. Cuando salí, vi que mi gato estaba dormido en lo alto de las escaleras. Parecía tranquilo, pensé que todo había pasado, revisé su habitación y vi que el plato de comida seguía intacto, completamente lleno. Así que lo llevé ahí para que comiera, pero apenas entró, reaccionó igual que antes. Me arañó sin control y salió corriendo hacia las escaleras. Esta vez, sin embargo, ocurrió algo peor. Se infló otra vez y empezó a gruñir hacia la habitación de la que yo acababa de salir. Ahí fue cuando lo entendí, o al menos cuando lo sentí. Lo que fuera que lo había asustado abajo, ahora estaba arriba. Había subido mientras yo estaba en la ducha. Sentí un frío recorrerme la espalda. No quise investigar, no quise mirar más. Dije, no puedo más con esto. Agarré mis cosas y salí de la casa por un rato. Esa noche no volví hasta sentirme más tranquilo. Y lo más perturbador es que mi gato jamás volvió a comportarse así, nunca más gruñó de esa forma, nunca volvió a inflarse así por algo invisible, como si lo que fuera que vio solo hubiera estado ahí una vez. Y a veces, cuando estoy solo en casa y recuerdo esa noche, me pregunto si de verdad no había nada, o si simplemente yo no pude verlo. Esto pasó en noviembre de 2006. Yo tenía 16 años en ese entonces, una edad en la que todavía sentís que el mundo es raro, confuso, pero al mismo tiempo lleno de posibilidades. Era viernes y por alguna razón administrativa había In-Service Day, así que las clases estaban canceladas. Para mí, eso significaba una sola cosa: dormir hasta tarde sin culpa. Esa mañana estaba profundamente dormida, metida en uno de esos sueños que siempre solía tener. Normalmente soñaba cosas intensas y aventureras, junglas imposibles, ruinas abandonadas, lugares que parecían sacados de una película. Mis sueños casi siempre eran así, muy visuales, muy vivos, pero esa vez fue diferente. De repente, sin aviso, el sueño cambió por completo. Dentro del mismo sueño, sentí que despertaba, y cuando abrí los ojos, no estaba en una jungla ni en ningún lugar fantástico. Estaba de pie, en un aeropuerto. Recuerdo haber pensado, incluso dentro del sueño, esto es raro, nunca antes había soñado con aeropuertos, jamás. El lugar estaba lleno de gente moviéndose de un lado a otro, pero no de forma caótica. Había una calma extraña. Veía personas despidiéndose, abrazándose con cariño, otras reencontrándose con sonrisas y lágrimas. Era una mezcla de emoción, nostalgia y amor. Lo raro es que nadie llevaba maletas, nadie parecía estar viajando realmente. Todo se sentía simbólico, aunque en ese momento no sabía por qué. Entonces lo vi. A lo lejos, entre la multitud, estaba mi padrastro, David. No se veía del todo nítido, como si estuviera envuelto en una neblina suave. En cuanto lo reconocí, empecé a correr hacia él. Quería alcanzarlo, acercarme, preguntarle qué hacía ahí. Mientras corría, sentía una urgencia extraña, como si supiera que no tenía mucho tiempo. Él me vio. Me levantó la mano y me saludó desde lejos. Yo le devolví el saludo, completamente confundida. En ese instante se dio la vuelta y empezó a desvanecerse. No caminó, no se fue como una persona normal. Simplemente se fue apagando, alejándose, como si el espacio mismo se lo tragara. Y ahí terminó el sueño. Desperté de golpe, pero no por voluntad propia. Mi hermanito estaba sacudiéndome con desesperación, llorando, gritando.
Hay algo mal con David, algo está mal. Mi mamá ya se había ido a trabajar, así que solo estábamos nosotros en la casa. Todavía aturdida, me levanté de la cama sin entender bien qué pasaba. Todo se sentía irreal, como si todavía estuviera dentro del sueño. Salí corriendo hacia la entrada y luego al camino de entrada de la casa. Ahí estaba mi padrastro, muerto. Había sufrido un infarto masivo justo cuando se subía a su camioneta esa mañana. No hubo tiempo para nada, no hubo despedidas, no hubo explicación. Nunca voy a poder explicar por qué soñé con él en ese lugar específico, de esa forma, justo esa mañana. Pero desde entonces, cosas así me han pasado de vez en cuando. Sueños demasiado específicos, imágenes que no parecen tener sentido, hasta que lo tienen. Sueños con personas, con escenarios simbólicos, con sensaciones que luego se reflejan en la realidad. No digo que pueda predecir el futuro, no lo creo, pero sí sé que hay momentos en los que mi mente parece captar algo antes de que ocurra, como si una parte de mí recibiera señales que todavía no entiendo del todo. Ese sueño del aeropuerto nunca se me borró. A veces pienso que no era un aeropuerto común, sino un lugar de tránsito, un punto intermedio, un espacio entre quedarse y partir. Y lo que más me inquieta no es haberlo soñado, es haberlo entendido solo después. Hace varios años yo estaba en uno de los puntos más bajos de mi vida. No voy a maquillar eso. Estaba mal, profundamente mal, y en ese momento no me importaba demasiado si me hacía daño a mí mismo o no. Tenía una actitud autodestructiva, como si algo dentro de mí quisiera empujarme al límite solo para ver qué pasaba. Esa noche en particular, alrededor de las 2 de la madrugada, salí a manejar sin rumbo fijo. Iba demasiado rápido, mucho más rápido de lo que debería. La ciudad estaba casi vacía, silenciosa, con ese aire raro que solo existe de madrugada. Recuerdo perfectamente una avenida larga, recta, flanqueada por un muro de ladrillos bastante alto. Detrás de ese muro estaban las casas, separadas del tráfico como si el muro fuera una frontera entre dos mundos, uno tranquilo, dormido y otro peligroso. Mientras manejaba, una idea horrible se me cruzó por la cabeza. No fue un pensamiento largo ni elaborado, fue algo repentino, oscuro, impulsivo. ¿Y si simplemente acelero y me estrello contra ese muro? No era un accidente, era una decisión. En ese estado mental me parecía casi lógico. Cerré los ojos por un segundo, no sé cuánto duró exactamente. Tal vez fue un parpadeo, o tal vez algo más. Esperaba sentir el impacto, el ruido brutal, el final de todo. Pero cuando volví a abrir los ojos, no pasó nada de eso. No estaba chocando, estaba completamente detenido, esperando el cambio de un semáforo en rojo, en una intersección que no tenía absolutamente nada que ver con el lugar donde había estado manejando segundos antes. Reconocí el cruce, sabía dónde estaba, y ese lugar estaba a una distancia considerable de la avenida del muro. Mi corazón empezó a latir con fuerza, sentí un frío raro recorriéndome el cuerpo. Miré alrededor, revisé el auto, mis manos en el volante, el tablero, todo. No había señales de choque, no había ruido, no había explicación lógica. Era como si el tiempo se hubiera cortado y pegado en otro punto. Manejé de regreso a casa en completo silencio, tratando de entender qué demonios había pasado. No se lo conté a nadie, por razones obvias. ¿Cómo explicas algo así sin que piensen que estás loco, drogado o inventando cosas? Me guardé la experiencia y traté de convencerme de que había sido algún tipo de lapsus, una disociación, algo psicológico. Pero al día siguiente pasó algo que terminó de romper cualquier intento de explicación racional. Recibí un paquete por correo, era de mi tía, que vive en la otra punta del país. Eso ya era raro, porque no solíamos mandarnos cosas así porque sí. Lo abrí y adentro había una vela decorada con figuras de ángeles. También venía una pequeña tarjeta con una oración. Hablaba de guardianes del día y de la noche, de protección, de ser guiado cuando uno está perdido, de fuerzas que cuidan incluso cuando no las vemos. Leí esas palabras con un nudo en el estómago. Llamé a mi tía de inmediato y le pregunté de dónde había sacado eso. Me dijo que se lo había comprado a una mujer en una feria naturista, de esas que hacen los fines de semana. Según ella, la mujer le dio la sensación de que tenía que comprarlo para mí, aunque no supiera exactamente por qué. Le pedí que intentara conseguir el nombre de esa mujer, tenía demasiadas preguntas.
Días después mi tía me llamó otra vez, pero esta vez sonaba nerviosa. Me pidió disculpas y me dijo algo que hasta el día de hoy me da escalofríos. No solo no pudo encontrar a la mujer, sino que ninguno de los vendedores habituales de la feria tenía idea de quién era. Nadie recordaba a alguien así, nadie la había visto, y según los organizadores, jamás había estado registrada una persona con esas características vendiendo ahí. Hasta hoy no sé qué pasó esa noche, no sé cómo terminé en ese semáforo, no sé quién o qué evitó que yo tomara esa decisión irreversible. No soy especialmente religioso, nunca lo fui, pero desde entonces no puedo descartar la idea de que algo intervino cuando yo ya no podía hacerlo por mí mismo. Tal vez fue coincidencia, tal vez fue suerte, o tal vez no estaba tan solo como creía. Crecí en Vermont y cualquiera que conozca ese lugar sabe que ahí los pueblos son pequeños, casi diminutos, y que cuando cae la noche las carreteras se vuelven largas, oscuras y completamente desiertas. No hay luces, no hay ruido, no hay movimiento, solo árboles, montañas suaves y caminos que parecen no terminar nunca. Ese contexto es importante para entender lo que pasó. Esa noche iba con 2 amigos. Ellos 2 eran chicos, yo era la única chica, regresando a casa por una carretera secundaria. Debía ser alrededor de la medianoche, tal vez un poco más tarde. No íbamos rápido, unos 40 o 45 kilómetros por hora como mucho, porque ese tipo de caminos no permiten ir más rápido sin arriesgarte a chocar con un animal o salirte del camino. Yo iba sentada atrás, en el asiento del medio. Estaba inclinada hacia adelante, con la cabeza entre los 2 asientos delanteros, hablando con ellos, riéndonos de cualquier tontería, cuando algo llamó mi atención por completo. Fue una sensación instantánea, como ese impulso que te hace mirar sin saber por qué. A la izquierda de la carretera, un poco más arriba del nivel del suelo, unos 4 o 5 metros de altura, porque el terreno tenía una leve pendiente, vi algo que no tenía ningún sentido. Era completamente blanco, blanco puro. No era transparente, no era vapor, no era luz, era sólido, opaco, y no tenía forma definida. No caminaba, no flotaba de manera errática, se deslizaba, se movía de manera perfectamente uniforme, cruzando la carretera de forma perpendicular a nosotros, como si siguiera una línea recta invisible. No había movimiento interno, no había extremidades, no había ondulación, simplemente se desplazaba. Por la velocidad y la distancia, calculo que cruzó la carretera a menos de 6 o 7 metros delante del auto. Me quedé en shock. Dejé de hablar de golpe. Sentí cómo se me helaba el cuerpo. Cuando terminó de cruzar la carretera, me lancé literalmente contra la ventana para seguir mirándolo, y ahí fue cuando sentí el miedo de verdad, porque confirmé algo que me cuesta explicar incluso hoy. Eso tenía volumen. Tenía contorno. Tenía una silueta clara, definida, como si estuviera recortada contra la oscuridad del bosque. No proyectaba sombras, no reflejaba luz, no tenía rasgos, pero estaba ahí, ocupando espacio. El conductor y yo empezamos a entrar en pánico al mismo tiempo. Los 2 gritamos casi al unísono. ¿Viste eso? ¿Qué carajo fue eso? El otro chico, el que iba de copiloto, nos miró completamente confundido. Nos dijo que no sabía de qué estábamos hablando. Juró que estuvo mirando la carretera todo el tiempo, que no había parpadeado, que no se le pasó nada y que no vio absolutamente nada. Eso fue sin duda lo que más nos perturbó. No fue solo ver algo inexplicable, fue saber que estuvo ahí, delante del auto, cruzando la carretera, y que una persona sentada a menos de 1 metro de distancia no lo percibió en absoluto. Seguimos manejando en silencio durante varios minutos. Nadie se reía ya, nadie hacía bromas. Yo tenía el corazón acelerado y una sensación horrible en el pecho, como si hubiera visto algo que no se supone que los humanos vean. Miraba constantemente por la ventana, esperando y al mismo tiempo temiendo volver a ver esa cosa. No volvió a aparecer. Con los años lo hemos hablado muchas veces. El conductor y yo recordamos exactamente lo mismo, con los mismos detalles, incluso usando palabras similares para describirlo. El otro amigo sigue insistiendo en que no vio nada y jura que no estaba distraído, que no estaba mirando el celular, que no estaba dormido. Hasta hoy los 3 coincidimos en algo. Es lo más extraño que cualquiera de nosotros ha vivido jamás. Nunca encontramos una explicación. No fue un animal, no fue niebla, no fue un reflejo.
No fue cansancio, no fue sugestión compartida, porque uno de nosotros no lo vio en absoluto. Y aunque han pasado años, todavía, cuando pienso en esa silueta blanca cruzando la carretera en silencio absoluto, siento el mismo escalofrío recorriéndome la espalda, como si, por unos segundos, algo que no pertenece a nuestro mundo hubiera decidido cruzar justo frente a nosotros y luego desaparecer sin dejar rastro. Tenía alrededor de 14 años cuando pasó esto, una edad en la que todavía confías plenamente en los adultos y asumes que el mundo funciona con reglas claras, aunque no siempre las entiendas. Mi mamá acababa de terminar su maestría en Historia del Arte y Estudios Mesoamericanos en la UNAM, en la Ciudad de México. Había sido una etapa larga, intensa, llena de estudio y sacrificios, y cuando finalmente concluyó, tomó la decisión de regresar a Texas con mi hermana mayor y conmigo. El viaje, en teoría, no debía tener nada de especial. Cruzar la frontera entre México y Estados Unidos era algo que miles de personas hacían todos los días. Sin embargo, desde el inicio hubo algo raro. Por alguna razón que nunca nos explicó del todo, mi mamá decidió no usar los cruces fronterizos habituales, esos que pasan por ciudades grandes como Ciudad Juárez, El Paso o Brownsville. Eligió una ruta mucho menos transitada, un paso fronterizo pequeño, aislado, lejos de los centros urbanos. Recuerdo claramente el paisaje, kilómetros y kilómetros de desierto. El calor era pesado, casi sofocante. El suelo era plano, cubierto de arena seca y matorrales bajos, con algunas montañas difusas en el horizonte, como sombras quietas observándonos desde lejos. No había casas, no había anuncios, no había tráfico, solo una carretera solitaria y el cielo inmenso. Llegamos al cruce fronterizo mexicano. Los agentes revisaron nuestros documentos con normalidad, sin hacer preguntas extrañas, y nos dejaron pasar. Todo parecía completamente normal, hasta que seguimos manejando. Y manejamos, y manejamos, y manejamos. La carretera era de un solo carril, recta como una línea trazada con regla, extendiéndose hasta perderse en el horizonte. Pasaron los minutos, luego una hora, luego más. El paisaje no cambiaba en absoluto. No aparecía ningún pueblo, ninguna gasolinera, ningún letrero, ningún indicio de civilización, nada. Empecé a notar la tensión dentro del auto. Mi hermana y mi mamá intercambiaban miradas cada vez más nerviosas. Yo, desde el asiento, sentía una incomodidad difícil de explicar, como si algo no estuviera bien, aunque no supiera exactamente qué. Sabíamos que, por lógica, ya deberíamos haber visto algo, cualquier cosa, pero no había nada. Después de lo que se sintió como horas interminables, mi mamá empezó a entrar en pánico. El miedo no era irracional. Estábamos en medio del desierto, sin saber exactamente dónde estábamos, sin ver señales de ayuda y con combustible limitado. Si seguíamos así, podíamos quedarnos varados sin agua, sin gasolina y sin refugio. Entonces tomó una decisión, dar la vuelta y regresar al cruce fronterizo. Lo que pasó después es lo que todavía me quita el sueño. El camino de regreso, que debería haber tomado el mismo tiempo, horas, duró apenas 15 o 20 minutos. En menos de lo que tardas en escuchar un disco completo, estábamos otra vez frente al puesto fronterizo, como si nunca nos hubiéramos alejado. Recuerdo a mi mamá discutiendo con uno de los agentes. Ella estaba alterada, frustrada, tratando de explicar que habíamos conducido durante horas sin llegar a ningún lado. El agente la miraba con cara de incredulidad, casi con burla, como si pensara, otra gringa que no sabe orientarse en el desierto. Le dijo que el pueblo más cercano estaba a solo 30 o 40 minutos por esa misma carretera. Para él, lo que decía mi mamá no tenía ningún sentido. Nadie en el cruce quiso ayudarnos. Nadie tomó en serio lo que decíamos. Al final, mi mamá, agotada y molesta, volvió a tomar la carretera, la misma carretera. Y esta vez, tal como dijo el agente, llegamos al primer pueblo en 30 o 40 minutos, sin ningún problema. Gasolinera, edificios, gente, todo normal, demasiado normal. Hasta el día de hoy me pregunto qué fue lo que vivimos. No fue una simple confusión, no fue cansancio, no fue una mala estimación del tiempo. Los tres recordamos esa primera travesía interminable exactamente igual. A veces siento que quedamos atrapados en algo parecido a un bucle espacial, como una versión terrestre del Triángulo de las Bermudas.
un tramo de carretera que no te permite avanzar, que te deja conducir y conducir hasta que te quedas sin nada, sin gasolina, sin agua, sin esperanza. Y lo que más me inquieta es pensar, ¿cuántas personas habrán pasado por ahí y no lograron salir? ¿Cuántos simplemente siguieron manejando hasta que fue demasiado tarde? Desde entonces no puedo evitar preguntarme si hay más lugares así, anomalías, espacios donde las reglas que damos por sentadas simplemente dejan de funcionar. Y si alguna vez vuelvo a ver una carretera que parece no terminar nunca, sé que no volveré a ignorar esa sensación de que algo muy profundamente está mal. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.